Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido de nuevo a una clase de físico-química en cuarentena. Seguí en casa, te cuido, me cuidas, nos cuidamos entre todos y hoy vamos a estar estudiando las últimas unidades que nos quedan, de unidades de medida. Estamos hablando de unidades relacionales. Vimos unidades absolutas, unidades con sistema decimal, unidades con sistema sexagesimal. Vimos cómo pasar temperatura y nos había quedado pendiente este tema. ¿Qué son las unidades relacionales? Las unidades relacionales son aquellas que en su unidad de medida establecen una relación entre dos unidades de medida, por ejemplo, kilómetros por hora. ¿Por qué son importantes estas unidades relacionales? Porque sirven para explicar parámetros que pueden tener dos medidas en sí mismo, como pueden ser la densidad, el peso, ¿sí? Entonces, esas relaciones que hay que suelen ser constantes o que sirven para establecer otros parámetros son las unidades relacionales, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de las unidades relacionales que vamos a utilizar en físico-química, en física y en química. Las más comunes o las que más habituadas estamos es la velocidad. La velocidad no es ni más ni menos que distancia, metros, sobre tiempo, segundos. La aceleración es la primera unidad relacional que vamos a ver que es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque es velocidad sobre tiempo. ¿Qué es velocidad sobre tiempo? Es distancia sobre tiempo dividido tiempo, por eso por 1 sobre tiempo. Esto es lo mismo que pasar dividiendo. O sea que nos queda la distancia sobre el cuadrado del tiempo. Ya vamos a ver qué significa eso. Otra que muy comúnmente usamos es la fuerza, que es la masa por la aceleración. Por ejemplo, nuestro peso es una fuerza que relaciona nuestra masa con la aceleración de la gravedad. Un factor muy importante, sobre todo en química, que usaremos a la brevedad, es la presión, que mide la cantidad de fuerza, ¿sí? Recordemos que la unidad de arriba, sobre el área donde se ejerce. Otra de uso muy común y que se usará mucho en química es la densidad. También se usará en física de fluidos y relaciona el peso de una sustancia con el volumen que ocupa. Y finalmente tenemos ya una unidad un poco más compleja porque habla de más de una sustancia, que es la concentración, donde hablamos de masa de soluto sobre volumen de solución en general. Vamos a arrancar con la primera. La primera es la velocidad. Se usa para medir el desplazamiento de un objeto, ¿sí? La velocidad mide el desplazamiento, la tasa de desplazamiento de un objeto. Relaciona la distancia con el tiempo, ¿sí? Cuando nosotros decimos kilómetros por hora, hay que recordar que en realidad es kilómetros sobre hora. ¿Por qué? Porque es la cantidad de kilómetros que se corren por cada hora que transcurre. Vamos a hacer una aclaración muy importante. La velocidad es una unidad vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un punto donde es ejercida, que puede ser un auto o nosotros mismos, y una dirección en el espacio. Por lo que la velocidad debe escribirse aquí con una flecha o con una línea sobre la B, para indicar que es carácter vectorial. Para que nos demos una idea, ¿por qué es importante decir que es vectorial? Porque si yo digo que un auto va a 80 km por hora, la primera pregunta que se nos ocurre es ¿a dónde? ¿Sí? ¿Hacia dónde va el auto? La velocidad necesita tener un vector que indique la posición desde dónde hacia dónde va el móvil, el objeto que va a esa velocidad. Entonces, la velocidad es una unidad relativa porque relaciona los metros o la distancia con el tiempo o los segundos, y es una unidad vectorial porque tiene un sentido, un origen y una dirección. Para convertir unidades de velocidad dentro del mismo sistema métrico, es decir, comúnmente usamos metros sobre segundos en física, pero nosotros estamos acostumbrados a relacionarlos con kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer los pasos unidad por unidad. Por ejemplo, supónganse, y vamos a ver acá la explicación de todo esto, la vamos a ver acá. 20 kilómetros por hora a metros sobre segundo. ¿Qué hago? Paso los 20 kilómetros a metros, ¿sí? ¿Por qué 20 por 1000? Porque un kilómetro son 1000 metros. Entonces 20 kilómetros lo tengo que multiplicar por 1000 metros, ¿sí? Y cuando paso de horas a segundos, en realidad lo que tengo que hacer es
multiplicar. ¿Por qué? Porque una hora equivale a 3600 segundos. Entonces hago 20 por 1000 dividido 3600. Esto nos va a dar que nos van a quedar 20.000 metros dividido 3600 segundos. Cuando hacemos la cuenta de 20 dividido 3600, lo que nos da es que 20 kilómetros por hora es igual a, esperen que estoy haciendo la cuenta, 5,55 metros sobre segundos. ¿Sí? Fíjense que más o menos podemos establecer entonces una relación. Pero lo más importante es que hacemos cada unidad por separado. Y es muy importante recordar esto. Cuando nosotros decimos kilómetros por hora, cuando decimos por hora, estamos diciendo que es en una hora. Entonces, debemos suponer siempre que la unidad que multiplica que el número que multiplica a la unidad de abajo es un 1. Por eso, 20 kilómetros en una hora. Vamos a hablar de la aceleración. La aceleración, ¿sí?, tal como dijimos hoy, es velocidad sobre tiempo, ¿sí?, y particularmente va a ser velocidad, que es metros sobre segundo, en el sistema que usamos en físico-química, dividido segundos. Por eso va a quedar metros sobre segundo por segundo, es decir, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué se usa metros sobre segundo al cuadrado? A ver, la velocidad es una unidad relacional, metros sobre segundo. Si esa velocidad cambia en relación al tiempo, está acelerándose. Si se incrementa, esa aceleración es positiva. Si disminuye la aceleración, es lo que conocemos como frenar, la aceleración es negativa. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? Que mis metros sobre segundo están cambiando por segundo. Por eso el metro sobre segundo al cuadrado nos quiere decir que tenemos un segundo de velocidad, metros sobre segundo, y otro segundo de la aceleración. También es una unidad vectorial, es decir, si yo tengo un punto que se está acelerando, tengo que decir dónde se acelera y hacia dónde se acelera, ¿sí? Y la aceleración, sobre todo, va a ser usada para calcular fuerzas. Por eso, aquí tenemos que la más importante de las fuerzas de aceleración es la gravedad. La gravedad es una aceleración constante que tenemos todos por vivir sobre la Tierra y equivale a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Notar que este 2 en realidad es un cuadrado. ¿Sí? Esto es lo que nos sirve para calcular la fuerza, la aceleración. La fuerza es masa por aceleración. O sea que cuando yo cambio la velocidad de un objeto, cuando lo muevo, estoy acelerándolo. Si yo tengo un objeto en reposo y lo muevo, en el momento en el que lo estoy levantando, lo estoy empujando, le estoy haciendo una aceleración. La siguiente unidad que se usa sobre todo en fluidos, es decir, gases y líquidos, es la de presión. La presión nos dice cuánta fuerza por unidad de área, ¿sí? Es decir, que nos va a dar cuánta fuerza por unidad de área. La fuerza se va a medir siempre en newtons. En newtons, si recordamos, viene de, o vamos a verlo, es masa por aceleración. Entonces, si yo conozco el área, puedo saber cuánta fuerza puedo hacer. Y si yo conozco la fuerza, puedo saber en qué área se está ejerciendo. Si bien hay varios sistemas de medida de presión, todos ellos son intercambiables, pero la unidad es el pascal y es newtons sobre metro cuadrado. ¿Sí? Esto es súper importante. ¿Para qué se usa? Si yo hago una presión sobre un fluido, ¿sí?, y lo que hago es lo pongo como si fuese en una U, yo puedo hacer poca fuerza para levantar algo muy pesado, y es lo que usan, por ejemplo, los brazos hidráulicos con los que se levantan autos, los que se usan en las grúas, usan este principio, ¿sí? Porque los fluidos, en especial los líquidos, van a transmitir presión, no fuerza. Entonces, si yo a una presión le cambio la superficie, la hago más chica, estoy transmitiendo más fuerza. En el caso de los gases, que es el modo que lo vamos a ver, los que nos van a indicar la presión es con cuánta fuerza golpea un gas la pared del recipiente donde está. Y esto lo podemos comprobar, por ejemplo,
cuando tenemos que aplicar una inyección, o si tenemos una aguja de inyección, nosotros tenemos que aplicarle mucha fuerza para mover el gas en ese lado. ¿Por qué? Porque toda la fuerza se va a distribuir en el cilindro donde estamos apretando, ¿sí? Y acá está lo más importante: si conocemos el área donde una presión se conoce, sabemos cuánta fuerza hay aplicada. Por ejemplo, podríamos hacer el cálculo de cuánta presión ejercemos sobre nuestros pies. ¿Cómo? Muy sencillo. Tomamos el área de nuestros pies y sabemos nosotros que le aplicamos la fuerza de nuestro peso. Entonces podemos dividir nuestro peso sobre el área de nuestras huellas y vamos a saber qué presión hacemos sobre el suelo. La última unidad relacional, o la anteúltima en realidad, es la densidad. La densidad es peso sobre volumen, ¿sí? Peso sobre volumen indica la relación que hay de un cuerpo entre su masa y el volumen que ocupa. Esto es sumamente importante porque, entre otras cosas, nos va a servir para determinar si hay objetos que floten o no. ¿Por qué? Porque la densidad del agua se toma siempre como 1. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 kilo es el peso de 1 litro de agua, ¿sí? Entonces, todas las cosas que sean menos densas, es decir, que pesen menos kilos por litro, van a flotar, en tanto que las que pesen más son las que se van a hundir. Esto es sumamente importante y nos sirve, por ejemplo, para saber que hay distintas cosas que nos pueden vender al peso o al kilo, cómo nos conviene comprarlo más. Un ejemplo de esto fue el caso de los yogures. Los yogures hasta principios del 2009-2010 se vendían de a litro, porque 1 litro pesa 1,3 kilos. Luego, en ese momento, hubo una gran crisis láctea y los yogures pasaron a venderse de a kilo, teniendo en cuenta que 1 kilo tiene aproximadamente 800 mililitros. Así, seguía al mismo precio, pero nos vendían casi un 20% más. Dicho esto, es aquí donde radica la importancia de conocer las unidades de relacionales y cómo pasarlas. ¿Por qué es sumamente importante? Justamente para cuando vamos al mercado y nosotros nos venden cosas por kilo o por litro, sepamos decidir. Si quedó alguna duda, recuerden lo siguiente: en el caso de estas unidades, lo que hay que hacer es pasar la unidad de arriba y la unidad de abajo hacia las nuevas medidas. No es mucho más complejo, lo único que cambia es que requerimos el doble del trabajo, ya que tenemos una unidad de arriba y una unidad de abajo. Espero que esto sirva para poder terminar las tareas que tienen que terminar de paso de unidades relacionales, ¿sí? Nos vemos en un próximo video. Quédense en casa aprendiendo físico-química. Muchas gracias por su atención.